Hola gente de YouTube, ¿cómo se encuentran? Aquí Fizz Guzmán para traer un nuevo capítulo del fanfic a este canal. Espero que se encuentren bien y bueno, ya saben lo que voy a decir, ¿no? Se suscriban al canal, le den la campanita de notificaciones y que den me gusta al vídeo. No olviden que el link del fanfic se encuentra abajo en la descripción. Sin más nada que decir, adiós, cuídense. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También para recordar que el link del fanfic está en la descripción. Disfruten del vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Naruto. La determinación del forastero. Autor. Lector solo ficción capítulo 106. CH4, 6, 106, comentario ¿quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Ella no dejó entrar a su atacante. Takuma golpeó fotografías de la escena del crimen sobre la mesa de Arisu. Quienquiera que fuera, irrumpieron. Arisu apartó la mirada de presumiblemente un archivo de otro caso. Entrecerró los ojos mientras miraba las fotos que eran tomas de la cerradura de la puerta principal de Machiya Hirano, la víctima. ¿Qué estoy mirando?, preguntó. Takuma señaló la foto, específicamente las marcas y rayones alrededor de la cara de la cerradura. Es obvio por el color de los rayones en la cerradura que son nuevas. El propietario nos dijo que la puerta estaba abierta, por lo que está claro que no intentó forzar la entrada, y él es el propietario. Usaría una llave. Si quería entrar, lo que significa que fue alguien antes que el propietario, quienquiera que fuera, no fueron buenos en eso, ya que intentaron abrir la cerradura a la fuerza en lugar de forzar los pasadores del interior. ¿Puedes decir eso por rasguños?, preguntó Arisu, escéptico. ¿Qué pasaría si ella estuviera borracha y hiciera esos rasguños con sus llaves cuando intentaba entrar a su casa? Takuma se quedó en silencio por un momento. Miró las fotografías y, desde los ángulos que había tomado, no podía decir si había daños en la cerradura. Chasqueó la lengua. Necesitaba mejorar en la toma de imágenes. Esa es una posibilidad, pero regresaré y echaré un vistazo para estar seguro, suspiró Takuma. Tenía que ir a comprobarlo porque identificar la entrada del asesino era crucial para la investigación. Podían centrar su atención en ciertos sospechosos si sabían cómo entró el asesino a la casa. Takuma escuchó que alguien gritaba su nombre y el de Arisu. Miraron a través de la habitación para ver a Kano salir de su oficina mientras les entregaba un archivo mientras caminaba hacia las salas de interrogatorios. Deben haber comprado al amante. Arisu empacó las cosas en su escritorio mientras se levantaba. ¿Qué? ¿A quién trajeron?, preguntó Takuma, confundido. El novio de Hirano, dijo Arisu. La vecina de al lado nos dijo que escuchó a Hirano y su novio pelear a menudo cuando él los visitaba. Lo llamamos para un interrogatorio. Vamos, veamos cómo se desempeña. Takuma no sabía sobre el interrogatorio. Resultó que, a diferencia de lo que se muestra en los programas de procedimientos policiales, las fuerzas del orden trabajaron en varios casos a la vez. Takuma estuvo involucrado en 3 casos más además del caso del asesinato de Hirano. Tengo que asegurarme de estar al tanto de lo que está pasando, se dijo Takuma. Tenía que asegurarse de estar informado sobre todos los casos en los que estaba, o de lo contrario se quedaría atrás en cada uno de ellos. Solo había un límite en lo que podía confiar en los demás, y era su responsabilidad mantenerse actualizado sobre todo. Takuma miró a través del espejo de doble cara a la pequeña sala de interrogatorios con una mesa con 2 sillas una frente a la otra y una adicional cerca de la esquina. La mesa era lo suficientemente grande como para ocupar la mayor parte de la habitación, y el espacio que quedaba a su alrededor solo era suficiente para que una persona apenas pudiera caminar cómodamente, lo que daba a la habitación una sensación de hacinamiento. Eso fue intencional, por supuesto. Había algunos tipos diferentes de salas de interrogatorio designadas y modificadas por el crimen organizado, y esta tenía como objetivo hacer que la persona interrogada se sintiera lo más incómoda posible para que no pudiera relajarse. Y ahora mismo, dentro de la sala de interrogatorios, Kano estaba sentado con el novio de Hirano mientras Arisu y Takuma los observaban desde el área de visualización al otro lado del espejo. Por lo que parece, el novio de Hirano parecía un tipo normal, si no un poco triste. Pero eso era de esperarse. Su novia había sido asesinada y, por lo que parecía, su última conversación había sido una pelea. Una parte de la mente de Takuma sentía simpatía por el chico, pero la otra parte consideraba al novio como el asesino potencial.
Era un tipo de conflicto mental nuevo para Takuma. No podía decir que fuera un fanático de ello. ¿Dónde estuviste el domingo pasado? La voz de Kano llegó a través de los parlantes en el área de visualización. En mi casa, respondió el novio. ¿Tienes alguien que pueda dar fe de eso? Y no, estaba solo. Kano tarareó mientras miraba al novio, quien se retorcía bajo su mirada. Se había determinado que la hora de la muerte de Hirano sería el domingo, en algún momento de la noche. El primer paso para eliminar a alguien de la lista de sospechosos era ver dónde estuvo a lo largo del día. Mientras más claridad y detalles pudieran brindar sobre su ubicación y acciones ese día, más seguros estarían mientras estuvieran lejos de la casa de Hirano. Aspiro a ser como ella, dijo Arisu. Tenía admiración en sus ojos mientras miraba a Kano y el interrogatorio. Takuma miró a Kano, quien era su oficial supervisor, con Yakumi como su oficial al mando. No sabía mucho sobre Kano, pero la admiraba tanto como lo haría uno si trabajara con alguien que tuviera considerable experiencia y conocimiento sobre un trabajo o oficio. Kano era parte de un equipo Jonin fuera de la academia. Después de que fue ascendida a Chunin y su equipo se disolvió, se postuló para la fuerza policial. Debido a su experiencia médica, los superiores querían que continuara trabajando como shinobi de campo como Iryonin, y si quería trabajar en la fuerza policial, le daban un puesto en la oficina forense porque se adaptaban a sus habilidades. Dijo Arisu. Dadas sus habilidades, tenía sentido, pero Kano quería trabajar en la fuerza policial como investigadora de delitos, así que luchó por el puesto y comenzó en fraude shinobi y se abrió camino hacia el crimen organizado, todo el tiempo. Enfrentando la resistencia de los altos mandos del clan Uchiha y la fuerza policial Takuma miró a Arisu y recordó cómo ella también había trabajado en fraude shinobi antes de pasar al crimen organizado. Se preguntó si Arisu estaba copiando a Kano debido a su admiración. Ella perseveró, y aquí está, una de las mejores investigadoras e interrogadoras de la fuerza policial. Arisu sonaba orgulloso. Escuché que recibió ofertas de Ambu pero las rechazó porque quería trabajar en la fuerza policial. ¿Es ella realmente tan buena? Takuma miró el interrogatorio que tenía lugar frente a él. Desafortunadamente, no tenía suficiente experiencia con interrogatorios para diferenciar entre interrogatorios malos, buenos y excelentes. Por supuesto que lo es. Arisu le dirigió una mirada maligna antes de que la mirada de admiración volviera a sus ojos. Pregúntale a cualquiera en la fuerza de policía, y todos dirán lo mismo. No puedes mentir frente a Uchiha Kano. Takuma miró a su oficial supervisora y ella no parecía estar haciendo nada especial más que hacer preguntas, escribir las respuestas, investigar los seguimientos y repetir el proceso. Su línea y dirección de preguntas fueron sensatas y sólidas, pero no era eso lo que uno esperaría de alguien con experiencia. ¿Sabes por qué usa esas gafas? Preguntó Arisu. Takuma negó con la cabeza. Kano usaba sus gafas de sol rojas de aviador tanto como ella. Las usaba tanto en exteriores como en interiores, ya sea durante el día o al final de la noche. No había ningún momento ni lugar en el que Kano pensara que sus gafas de sol no eran bienvenidas. «Porque esconden su Sharingan», dijo Arisu. Los ojos de Takuma se abrieron cuando se dio cuenta. Diariamente, estaba rodeado de personas que podían usar Sharingan, pero como podía mirar a todos a los ojos, no estaba preocupado mientras sus ojos permanecieran de Onix. ¿Pero qué pasa con Kano? La primera vez que la vio fue con sus gafas de sol. Y rápidamente lo había convertido en su aspecto predeterminado. Incluso podría decir que verla sin gafas estaba fuera de lugar, como si fuera extraño ver a alguien que usara gafas sin ellas. El Sharingan no permite que el Uchiha distinga la mentira de la verdad, continuó Arisu, pero puede hacer mucho más, y Kano ha descubierto una manera de usar su Sharingan para saber cuando alguien está mintiendo. Una vez le pregunté cómo lo hacía. Kano dijo que era una lectura fría y subió a las 11. Por supuesto, creo que le estaba restando importancia. Lo he visto en exhibición. Es como si ella pudiera leer sus mentes, apuntar y estimular sus pensamientos hasta que voluntariamente derramen su culpa y su verdad frente a ella. En los círculos shinobi se sabía que el clan Fuma era el aliado más cercano del clan Uchiha. Ese hecho era evidente por la cantidad de miembros del clan Fuma que había en la fuerza policial. En toda la aldea, el clan Fuma podría ser el que más sabía sobre el Sharingan después del clan Uchiha debido a lo estrechamente que trabajaban los clanes entre sí. No hay nadie en todo el clan Uchiha que pueda usar el Sharingan como ella, declaró Arisu con orgullo. Y Takuma habría quedado impresionado si su cabeza no estuviera ocupada por los pensamientos de sus interacciones con Kano.
¿Había usado su Sharingan con él? ¿Había divulgado, sin saberlo, algunos de sus secretos? Arisu sonrió, estoy dispuesto a apostar que ella te leyó en tu primer encuentro. Eso hizo maravillas con la ansiedad de Takuma. Es decir, lo hizo sumergirse más profundamente en ello. Tal vez Takuma había dejado que sus preocupaciones se reflejaran en su rostro porque Arisu le dio una palmada en la espalda. No te preocupes por eso. Si no le agradaras, ya te habría llamado, y Kano definitivamente no seguiría trabajando contigo, dijo. Dentro de la sala de interrogatorios, Kano se levantó, salió de la sala y caminó hacia el área de visualización. Tenía sus gafas de sol rojas en sus manos y se frotó los ojos como si estuviera fatigada. No parece estar mintiendo. Peleaban a menudo, pero no creo que él lo hiciera. El crimen pasional no coincide con lo que solemos ver en los crímenes pasionales. Tiene alguna coartada que debería dejarlo libre. Sin embargo, no podemos eliminarlo todavía. Kano se volvió hacia Takuma. Comprueba la coartada y pregunta a los amigos de Hirano si alguna vez escucharon o notaron signos de violencia en ella. ¿Qué te pasó? Se dio cuenta de lo tenso que estaba Takuma. Takuma sacudió la cabeza, se enderezó y controló su expresión. Sí, señora, dijo, tomando el cuaderno de notas de Kano. Kano miró a Arisu, quien solo se encogió de hombros. Takuma siguió sus órdenes y comprobó la coartada del novio, lo que lo despejó de sospechas. Pero antes de regresar a la oficina, Takuma se desvió hacia la casa de Hirano para comprobar su teoría de la cerradura. La casa había sido liberada de la custodia policial y el propietario ya había comenzado a limpiar la casa mientras la familia de Hirano sacaba las pertenencias de su difunta hija. Sin embargo, según el propietario, no habían cambiado las cerraduras, lo que permitió a Takuma fotografiar la cerradura y la puerta en busca de signos de daños. Lo sabía, dijo Takuma mientras se agachaba ante la cerradura de la puerta. La madera de la puerta estaba ligeramente astillada. Combinando eso con las marcas de desgaste, estaba claro que alguien había intentado abrir la cerradura con fuerza bruta sin una pizca de delicadeza. Fue un milagro que la cerradura todavía estuviera funcionando y que el daño no fuera claramente visible hasta que se observara de cerca. Rápidamente tomó las fotografías para poder mostrárselas a Kano. Pero mientras Takuma hacía clic en las fotografías, se le ocurrió una idea. Forzar la cerradura con fuerza bruta habría hecho suficiente ruido para alertar a la persona que estaba adentro de que alguien estaba tratando de entrar. Si Hirano estaba consciente del hecho, ¿por qué no gritó? No gritar no tendría sentido. Incluso si hubiera asumido que ella estaba dormida y tenía el sueño pesado, el sonido debería haber sido suficiente para despertar a alguien. ¿Qué pasaría si ella gritara? Takuma miró hacia la puerta al lado de la casa de Hirano. Hirano tenía dos vecinos, uno a cada lado. Uno de ellos era una pareja que estaba de vacaciones en casa de sus padres y no estaba en casa cuando ocurrió el asesinato. La otra era una mujer soltera que vivía sola como Hirano. De hecho, ella fue quien les dio la información sobre el novio de Hirano y sus peleas. Podía oírlos pelear, pensó Takuma, lo que significaba que si algo sucedía en la casa de Hirano, había grandes posibilidades de que ella hubiera podido escucharlo. Y si Takuma recuerda correctamente, la mujer estaba en casa durante el período estimado de la muerte de Hirano. Takuma se levantó, caminó hacia la puerta de al lado y presionó el timbre. Puso su oído contra la puerta y escuchó. Escuchó el ruido de una caída, un gemido, y luego lo que sonó como si alguien se levantara y caminara hacia la puerta con pasos irregulares pero apresurados. Takuma se apartó de la puerta. Mientras se abría lentamente, Takuma vio el pestillo cerrado y luego una mujer asomándose por el hueco. ¿Qué es eso? Dijo la mujer. Y buenas tardes, señora. Soy de la policía y me preguntaba si podría hacerte más preguntas sobre tu vecino, Hirano, preguntó Takuma mientras miraba a la mujer. Ya respondí todas las preguntas que todos ustedes hicieron antes. Lo sé, señora. Solo tengo algunas preguntas más que necesito aclarar rápidamente. No tomará más que unos pocos minutos, dijo. Takuma miró a la mujer. Estaba temblando ligeramente como si sintiera frío a pesar de que el clima era cálido y el sol estaba en su apogeo. Desde el espacio visible para él, podía ver su piel pálida, húmeda y sudorosa, su cabello despeinado, bolsas oscuras bajo sus ojos desenfocados y un olor espantoso, como si la mujer no se hubiera bañado en días.
Takuma, de ninguna manera, era un experto, pero había sido comerciante el tiempo suficiente como para haber visto la mayoría de las cosas que venían con el territorio. Había estado en lugares, visto gente y sabía cómo era la base de la sociedad cuando dejaban todo por una sola cosa, y una sola cosa que les daba alegría. Uno entonces, se sintió confiado cuando pudo darse cuenta de que la mujer no padecía una fiebre ridículamente alta y en cambio, estaba pasando por abstinencias severas. Tos. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 45 Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 107. CH4, 7, 107, 1 ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon www.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Takuma estaba sentado en su escritorio, su pie tamborileaba impacientemente en el suelo mientras miraba la oficina de Kano. Después de exagerar un poco por eso, fue y llamó a la puerta abierta de la oficina. Kano tarareó sin levantar la vista de los documentos. Se trata del caso Hirano, dijo Takuma. Kano lanzó un profundo suspiro de frustración contenida. Takuma entendió de dónde venía eso. El caso del asesinato de Hirano debería haber sido responsabilidad del Departamento de Homicidios. No era que el Departamento de Crimen Organizado no viera asesinatos. Por el contrario, el 50% de todas las muertes fueron causadas directamente por el crimen organizado o relacionadas con él. Pero no había señales de que el caso del asesinato de Hirano estuviera relacionado con el crimen organizado. La única razón por la que el caso fue remitido al crimen organizado fue que Homicidios estaba inundado de otros casos. La aldea de Eden Leaf era el centro de los shinobi, y los crímenes entre shinobi contra shinobi eran, como era de esperar, elevados por varias razones. Creo que tengo una pista sólida para resolver el caso, dijo Takuma. Kano miró hacia arriba. ¿Qué es? Takuma colocó la fotografía de la puerta dañada y la cerradura de Hirano sobre la mesa. Después de revisar al novio, regresé a la casa para tomar más fotos. Como puedes ver, alguien intentó abrirla a la fuerza, lo que me lleva a creer que Hirano no dejó entrar a su asesino voluntariamente. Encontramos sangre. Y rasguñé la piel debajo de la uña de Hirano, lo que significa que ella no durmió durante todo el proceso, lo que me llevó a creer que hubo una lucha audible. Incluso si de alguna manera asumimos que Hirano no dijo nada, simplemente forzar la puerta debería haber sido suficiente. Ruido. Y mientras estaba allí, recordé que la vecina de Hirano fue quien nos dio la propina del novio y señora, las paredes son delgadas. Pegué la oreja a la puerta y oí débilmente pasos. Una lucha debería sido más clara, y había tenido en cuenta su audición mejorada. Kano se reclinó en su silla. Takuma tenía su atención. ¿Asumo que esto tiene algo que ver con el vecino? Preguntó. Takuma asintió. Ella es una drogadicta, señora. La interrogué y los signos de abstinencia eran claros como el día. Parece que no ha tomado una dosis de lo que sea a lo que está enganchada. Él le dio una descripción de lo que vio. ¿Y? ¿Estás diciendo que ella mató a Hirano por dinero? Kano no parecía satisfecho. Takuma negó con la cabeza. Dudó antes de expresar sus pensamientos. Señora, creo que fue uno de los ejecutores. Los ojos de Kano se agudizaron ante las palabras. Cogió sus gafas de aviador sobre su escritorio y jugueteó con las cortinas por un momento. ¿Y cómo supo usted acerca de los ejecutores, oficial Takuma? Ella preguntó. Y vivo justo al lado de los barrios marginales del este, señora, dijo Takuma. 1 de cada 3 personas en mi vecindario está enganchada a algo, y la mayoría de ellos apenas pueden permitirse sus pasatiempos. Miró a Kano a los ojos. Son como invitados habituales en donde vivo, soy muy consciente de lo que son. Era verdad. La residencia de Takuma no estaba en un gran lugar. La gente vivía vidas miserables y las drogas eran su forma de afrontarlo. Pero debido a la naturaleza de las drogas, la gente tiende a consumir más allá de sus posibilidades, y ahí es donde entran en juego los encargados de hacer cumplir la ley. Cuando la gente no podía pagar, se enviaba a los ejecutores para cobrar las deudas. Los ejecutores eran símbolos de miedo que permanecían en un rincón de la mente de las personas, recordándoles las consecuencias, y la mayoría de las veces eso funcionaba. El miedo fue un gran disuasivo. La gente pagaba por cualquier medio posible. Sin embargo, hubo momentos en que el miedo no funcionó y la gente cometió un desliz.
Fue entonces cuando los ejecutores hicieron su trabajo. Después de todo, era necesario generar miedo. Amenazan, confiscan propiedades y en algunos casos incluso matan. El conocimiento de Takuma sobre los ejecutores no terminó ahí. Enomoto y Ryu también tenían sus ejecutores. Enomoto usó a sus ejecutores para amenazar a minoristas como Ryu si no podían pagar su compra, mientras que Ryu usó a sus ejecutores contra distribuidores como Takuma y se los prestó a los distribuidores para tratar con clientes problemáticos para los distribuidores. Debido a que Takuma no reveló su verdadera identidad, Ryu se negó a venderle a crédito. Takuma no necesitaba ejecutores debido a cómo había desarrollado su clientela, sus prácticas comerciales que giraban en torno a la satisfacción del cliente y porque su objetivo final era pagar las facturas de Sango y no obtener el máximo beneficio. No tuvo muchos problemas para cortar gente. Fuera si se negaban a hacer negocios por adelantado. Y si algún día necesitaba un ejecutor, Takuma prefería tratar con sus clientes por su cuenta. Puede ser un alcance, pero creo que existe la posibilidad de que un ejecutor haya confundido el objetivo, dijo Takuma. Sin embargo, creo que podríamos confirmarlo si traemos al vecino para interrogarlo. Estoy seguro de que debe haber visto algo. Takuma no presionó el interrogatorio para estar seguro porque no tenía pruebas sólidas para respaldar su conjetura. Kano permaneció en silencio, dejando a Takuma parado sin respuesta, y con cada segundo, Takuma pensaba si realmente se había extralimitado. Muy bien, tráela. La interrogaré. Kano suspiró, no es que tengamos otras pistas que seguir. Los casos de asesinato iban en dos sentidos. O se resolvieron fácilmente o los casos murieron debido a la falta de testigos oculares que identificaran al asesino o a la falta de pruebas claras que vincularan a alguien con el asesinato. Siempre que la policía tuviera un testigo ocular, un motivo y algunas pruebas, los sospechosos normalmente se derrumbaban durante el interrogatorio y confesaban los crímenes. Pero si faltaban pistas, cada día que pasaba era más difícil encontrar al culpable. Cada caso sin resolver fue un perjuicio para el departamento. Sí, señora. Takuma apretó el puño, la confianza lo llenó. ¿Realmente seguiste adelante con esa cosa de la cerradura, no? Arisu miró a Takuma mientras estaban en el área de visualización de la sala de interrogatorios. Takuma observó a Kano y al vecino de Hirano en la sala de interrogatorios. La mujer tenía tan mal aspecto como antes, si no peor. Estaba claro que no había recibido su dosis y que estaba demasiado profunda de antemano para que el período de abstinencia pasara rápidamente por sí solo y sin ayuda. Con su condición, traerla no fue difícil. Takuma la amenazó un poco con algunos cargos criminales relacionados con drogas, y ella no tuvo más remedio que cumplir. Está en malas condiciones, Arisu frunció el ceño. Tal vez ella fue quien mató a Hirano por el dinero y las pertenencias. Ella no sería así si fuera la culpable, dijo Takuma. Digamos que el dinero y los objetos de valor robados de la casa de Hirano se usaron para pagar la deuda o una parte de ella. Los traficantes no dejaron ir a la mujer y suministrarle algunas drogas más, y con cómo estaba sufriendo la mujer, ella tomaría las drogas y el ciclo continuaría sea lo que sea. Estoy seguro de que si Kano es tan bueno como dijiste, tendremos la verdad. Pronto. Por supuesto que lo hará. Arisu carraspeó. Takuma ya tenía el nombre del ejecutor. Por razones obvias, no pudo revelarlo debido a su fuente. Takuma como Tobi había mantenido su identidad oculta, pero eso no significaba que fuera invisible. Los distribuidores tenían cierto nivel de interacción y conocimiento mutuo, y Takuma no era diferente. Conocía a los otros traficantes, incluso a aquellos que vendían drogas diferentes a él. El territorio, los rincones y los clientes eran una parte esencial del espacio de las drogas, y era necesario seguir cierta etiqueta para mantener la paz entre mayoristas, minoristas y traficantes. Nadie quería que surgiera un conflicto, especialmente la gente del último peldaño, la mayoría de ellos que apenas se ganaban la vida. Especialmente cuando el conflicto podría atraer la atención de la policía hacia ellos. A diferencia de muchas organizaciones de narcotraficantes que tenían a la policía en el bolsillo, las de Eden Leaf Village operaban sin ninguna ayuda. La policía militar de la hoja era el mayor enemigo. Takuma había insistido y había llegado la respuesta. Por supuesto, nadie podía estar seguro, e incluso Takuma no tenía ninguna prueba, pero la probabilidad de que tuviera razón era alta. Fue como dijo Arisu. Kano no tardó mucho en entender la verdad. Tenías razón, dijo Kano mientras entraba al área de visualización.
Ella estaba allí cuando ocurrió el ataque, incluso echó un vistazo al asesino y dijo que podía identificarlo. Kano miró a Takuma. Parece que tenías razón. Lo más probable es que fuera un ejecutor, lo cual podremos confirmar después de que obtengamos una identificación, y de hecho confundió al objetivo, suspiró, pensar que sería tan idiota como confundir al objetivo. Al final resultó que, el vecino de Hirano estaba muy endeudado debido a las drogas y no podía pagar. Cuando no pudo conseguir droga de un traficante, se acercó a otro, ofreció su cuerpo para extenderle una línea de crédito y sorprendentemente lo hizo varias veces. Una fresa, como las llamaban en el negocio. La deuda siguió acumulándose. Parecía que la gente se hartó de ella y decidió deshacerse de ella debido a sus acciones. Probablemente se emitió un hit. Takuma pudo ver dónde habían salido mal las cosas. No sabía dónde vivía ninguno de sus clientes. Conocía su área general de residencia, pero desconocía sus direcciones exactas. Nunca visitó su casa porque las transacciones se realizaban en otros lugares, por lo que no le importaba. Takuma creía que en algún momento, la dirección de la casa había sido mal comunicada. Además, no había placas de identificación delante de las casas, solo números de casa. El asesino había entrado en la casa equivocada, no había hecho ninguna pregunta porque era un golpe y había cometido el crimen sin escuchar una palabra de lo que Hirano podría haber dicho. Tan pronto como lo identifiquemos, tráigalo, dijo Kano. Sí señora. Exclamación de cierre. El objetivo es Naka y Gorou, dijo Arisu, sosteniendo una fotografía frente a las tres personas. Uno de ellos era Takuma, y los otros dos eran oficiales que fueron reclutados junto a Takuma pero que no recibieron el mismo entrenamiento que él. Es un ex-genin, dejó el sistema hace 3 años y desde entonces es conocido por ser parte del grupo ARU, trabajando como ejecutor para ellos. Genin firmó un enorme contrato de 10 años después de graduarse de la academia. Solo después de esos 10 años podrían abandonar el sistema Shinobi para dedicarse a otras ocupaciones. Cada genin estaba sujeto a ese contrato, y si eran entrenados después de la academia en algún campo técnico, como en Iryojutsu y Fuinjutsu, ese contrato se extendía. Cuando un shinobi era ascendido a Chunin, ese contrato se extendía aún más, y lo mismo para los jonin. Cada año, los genin abandonaban el sistema shinobi en toda la nación. Algunos fueron empleados por organizaciones privadas o por quien pudiera pagarles, y el mercado existía porque estos ex-shinobi eran más baratos, pero también menos hábiles. Otros cambiaron su ocupación por completo e hicieron algo que no tenía relación con el mundo shinobi. También hubo personas que terminaron uniéndose a organizaciones ilegales que querían shinobi en sus filas para aumentar su fuerza y posición. Especialmente en Leaf Village, cada organización criminal que se precie tenía ex-shinobi, o incluso shinobi actual, en sus filas para poder sobrevivir. Naka y Gorou era uno de esos ex-shinobi, era empleado del grupo ARU y estaba involucrado en muchas actividades ilegales. El tráfico de drogas es una de esas actividades. Viene al casino todos los miércoles, Arisu señaló el edificio en la distancia. Está allí ahora mismo y, según la información, saldrá en algún tiempo. Cuando salga, lo embolsaremos. El oficial Takuma y yo nos haremos cargo. Se volvió hacia los oficiales de turno. Mientras ustedes dos brindarán apoyo y... No creo que haya muchos problemas con nuestros números, pero tengamos cuidado de todos modos. Después de terminar la sesión informativa, Arisu se volvió hacia Takuma, quien estaba revisando su equipo. ¿Nerviosa?, preguntó. En realidad no, Takuma se encogió de hombros. Bueno, me preocupa que los civiles se involucren. Arisu entrecerró los ojos. Ella pensó que él estaría nervioso por una posible situación de combate, pero por lo que parece, parecía bastante relajado. Se preguntó si tendría experiencia, y luego recordó los rumores sobre la misión Tierra de Hielo, que había estado circulando por el departamento. No conocía los detalles, pero por lo que había oído, hubo un enfrentamiento. Quizás eso fue lo que le dio a Takuma su confianza. Arisu se detuvo cuando notó que Naka y Gorou salía del casino. Prepárense, terminemos esto rápido, dijo. Takuma asintió, sus ojos siguieron a Gorou como un cazador que acecha a su presa. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 5. Votar 1 izquierda capítulo 108. CH4, 8, 108. ¿Quieres leer antes de lo previsto?
Dirígete a Patreon @www.patreon.com o el link, el enlace también está en la sinopsis. Naka y Gorou. Gorou tenía una altura promedio pero una constitución tan enjuta que parecía como si no hubiera comido en semanas. Al escuchar su nombre, miró a Arisu, que estaba a unos metros de él. Sus ojos se dirigieron al brazalete rojo de la fuerza de policía militar de la hoja que rodeaba a Arisu. Su rostro se volvió disgustado. Detrás de Arisu estaba uno de los oficiales de turno, mirándole a Gorou con malos ojos. Arisu captó la reacción de Gorou y estaba preparada si él escapaba, pero no hizo ningún movimiento apresurado. ¿Y en qué puedo ayudar, oficial? El tono de Gorou no ocultó su indiferencia. Nos gustaría que vinieras con nosotros a hablar, dijo Arisu. Los ojos de Gorou se entrecerraron. ¿Puedo preguntar de qué se trata esta charla? Él preguntó. No, no puedes, respondió Arisu. Entonces hagámoslo otro día, oficial. Estoy ocupado hoy. Gorou se giró para alejarse. Me temo que no tienes otra opción, dijo Arisu mientras el sonido del metal tintineaba desde las pesadas esposas con gruesos brazaletes en sus manos. Estás bajo arresto. Gorou hizo una pausa y giró su cuello para mirar las esposas en las manos de Arisu. Luego continuó caminando sin volver a mirar a los dos oficiales. Y antes de que Arisu pudiera decir algo, Gorou abrió su puño para que una bomba de humo del tamaño de una pelota de ping-pong cayera al suelo, y antes de que alguien pudiera reaccionar, una pared de humo salió corriendo, bloqueando esa parte de la calle. Una ola de pánico invadió inmediatamente la zona y se escucharon los gritos de los civiles que huían del humo. Arisu sacó su walkie-talkie de su persona. «Tenemos un conejo». Ella gritó. Corrió a través del humo y apenas vio a Gorou saltando la pared. Pateó el pavimento y salió disparado hacia Gorou, quien inmediatamente se desvió hacia los estrechos callejones lejos de la calle principal. Arisu chasqueó la lengua y lo siguió. Esta parte de la ciudad estaba repleta de viejos códigos de planificación y construcciones deficientes, lo que hacía que los edificios estuvieran abarrotados, con muchos callejones estrechos y calles estrechas. Cada rincón era una oportunidad para que Gorou desapareciera y escapara. Fue una persecución en la que Arisu tuvo que tener un punto en la cola, ya que un momento de retraso podría permitirle a Gorou escapar. Gorou giró bruscamente hacia la derecha. Arisu lo siguió, recuperó los shuriken de su bolso y, en el momento en que giró a la derecha, una ráfaga de shuriken cortó el aire para Gorou, pero antes de que el shuriken pudiera morder a Gorou, se deslizó hacia el suelo. El shuriken voló sobre él y se clavó en el muro de piedra. Gorou aprovechó su impulso para levantarse y corrió hacia otra esquina sin perder el ritmo. Arisu apretó los dientes y empujó más fuerte, pero en el momento en que giró la esquina, hubo una nube de humo, y dos Gorou se separaron y corrieron hacia las esquinas opuestas. Arisu vaciló. Con las prisas, perdió la oportunidad de comprobar las sombras del clon. ¿Cuál es él? La mente de Arisu se volvió furiosamente. En ese momento, el walkie-talkie en su cinturón cobró vida. Tienes razón. Encima. Arisu no miró hacia la izquierda y cargó hacia la esquina derecha, y Takuma tenía razón ya que podía ver la sombra de Gorou. Gorou miró hacia atrás con una sonrisa engreída en su rostro que se escurrió y se convirtió en un ceño fruncido en el momento en que vio a Arisu detrás de él. Chasqueó la lengua, saltó en el aire y comenzó a escalar la pared. Uno viene hacia ti. Arisu gritó por el walkie-talkie. Lo veo. Encima. Gorou subió al tejado corto y miró a su alrededor a toda prisa para trazar un camino a seguir y escapar. Giró la cabeza solo para que un kunai entrara en su vista. Inmediatamente alejó su cuerpo, y si fuera solo eso, habría estado bien, pero entonces Gorou notó una etiqueta ardiendo revoloteando en la cola del kunai. ¡Mierda! Gorou inmediatamente saltó lejos, pero llegó un poco tarde, y la fuerza de la explosión golpeó su espalda y lo arrojó contra el borde elevado del techo. Gimió pero inmediatamente se levantó y vio a Takuma parado a 2 techos de distancia. Sin embargo, no pudo respirar adecuadamente cuando otro kunai se alineó hacia él, este también tenía una etiqueta explosiva. Mierda loca. Gorou saltó desde el techo y aterrizó detrás de Arisu y el oficial con ella. Que te jodan. Gorou pateó al oficial hacia Arisu antes de huir con pasos tambaleantes. ¡Ga! Arisu casi se cae, pero se estabilizó en el último momento. ¿Estás bien? Le preguntó al oficial de turno. Ese sí. Esa fue toda la confirmación que Arisu necesitaba antes de comenzar a perseguir a Gorou. Se dirige hacia el distrito Aru.
dijo Takuma a través del walkie-talkie. Arisu chasqueó la lengua. Gorou era del grupo Aru, y el distrito de Aru era un área informal en la aldea que estaba ocupada, controlada, por el grupo Aru. Arisu entendió lo que quería decir Takuma. Si Gorou entrara al distrito de Aru, no podrían atraparlo. Alguien en algún lugar de la zona lo escondería y lo cubriría. Incluso si intentaran buscarlo, mientras Gorou permaneciera en el distrito de Aru sin hacer nada estúpido, sería increíblemente difícil para ellos atraparlo. Intenta interrumpirlo, dijo Takuma. En eso, Arisu corrió más rápido que nunca. Sabiendo que Gorou se dirigía hacia el distrito de Aru, Arisu supo que tenía que obligarlo a entrar en una de las calles principales. Estaba claro que conocía el área mejor que todos ellos juntos, y si lo dejaban recorrer callejones y calles laterales, sería inevitable que lo perdieran, pero si ella lo obligaba a ir a la calle principal, controlar a Gorou sería más fácil. Sacó la mitad de su alijo de kunai y se preparó para expulsar a Gorou. Mientras se acercaban a una esquina, Arisu colocó hábilmente un kunai a la izquierda de Gorou e inmediatamente lo siguió con otro para asegurarse de que no fuera en esa dirección. Tuvo el efecto deseado y Gorou disparó hacia la derecha. Arisu siguió haciendo eso, lanzando golpes directos en un intento de atrapar a Gorou y asegurarse de que no supiera lo que ella estaba tratando de hacer. Arisu no necesitó mucho para llevar a Gorou a la calle principal, y cuando Arisu salió patinando del estrecho callejón, agarró un pergamino de almacenamiento en su bolsa de armas que contenía su shuriken Fuma. No había podido usarlo en el espacio estrecho, pero ahora en la calle grande podía desatarlo, y por Dios, quería hacerlo. Gorou la había cabreado y quería descargar parte de la frustración Pero Arisu no había considerado que la calle principal no era mucho mejor que los callejones estrechos. En cambio, el nuevo problema espacial se debió a que los civiles abarrotaban el lugar. Ella chasqueó la lengua. El Fuma Shuriken era un arma que causaba destrucción bruta, un arma que era un martillo en lugar de un bisturí. Si lo arrojara aquí, mataría a civiles junto con Gorou. 4 le gruñó a Gorou, pero luego sus ojos se dirigieron más al arco de madera roja que actuaba como entrada a un mercado, y al llamado distrito de Aru. Una multitud de personas entraba y salía del mercado. No hubo tiempo para contemplar. La multitud presenta otro problema. Incluso si persiguiera de Gorou hasta el distrito de Aru, lo cual podía hacer porque nada la detenía, la multitud agregaría otro nivel de dificultad ya que Gorou podría esconderse entre la multitud, usarlos como obstáculos o, peor aún, tomar rehenes en su desesperación. Gorou antes de que el resto de la frase pudiera salir de su boca, una mancha azul salió disparada de una calle lateral y chocó contra el Gorou. Se produjo un intercambio de impulso. Gorou se volvió borroso y Takuma se hizo visible. Se había echado al hombro a Gorou, quien salió volando hacia un edificio al lado de la carretera. 5 El impacto rompió la pared y justo cuando los pies de Gorou tocaron el suelo mientras se deslizaba hacia abajo, Takuma ya estaba a su lado. Agarró la cara de Gorou desde el frente y golpeó la parte posterior de su cabeza contra la pared repetidamente antes de inclinarlo para darle un devastador rodillazo en su hígado. Takuma soltó a Gorou, quien cayó a los pies de Takuma. Como era de esperar, hubo una gran conmoción debido al repentino brote. Las personas que vivían en la aldea de Eden Leaf se habían vuelto insensibles a los shinobi y a la violencia ocasional que conlleva vivir en una aldea llena de mercenarios. Uno esperaría que la gente llegara lo más lejos posible para evitar la pelea, pero en lugar de eso, comenzaron a reunirse alrededor de Takuma y Gorou, tratando de ver lo que estaba sucediendo. Arisu se abrió paso entre la multitud para llegar al frente, donde Takuma ya había cambiado del modo de perseguir y aprehender al modo de control de multitudes. Mantuvo a la gente alejada de Gorou, quien quedó completamente noqueado en el suelo sin una pizca de conciencia. «Realmente eres cruel, ¿no?», dijo Arisu. Le había arrancado la oreja de un mordisco mientras peleaba durante el torneo, y la forma en que manejó a Gorou fue demasiado dura. Mi experiencia me dice que una fuerza abrumadora es a menudo la mejor manera de disipar situaciones y poner fin a las peleas, dijo Takuma mientras ataba a Gorou y ponía su cuerpo inconsciente sobre el hombro. Vamos a seguir. Estoy cansado por tanto correr. 7. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 9. Votar 1 izquierda capítulo 109. CH4, 9, 109. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon @www.patreon.com o el link. El enlace también está en la sinopsis.
Takuma observó a través del espejo bidireccional cómo Kano golpeaba a Gorou hasta convertirlo en una pulpa púrpura y azul. El hombre tenía moretones tan feos que ni siquiera su madre podía amar su cara hinchada y ensangrentada. Kano ya había estado atacando al hombre durante algunas horas, y Gorou ya se había desmayado innumerables veces durante el interrogatorio, se había despertado y luego se había golpeado de nuevo, pero el hombre se negó a hablar. El caso del asesinato de Hirano avanzó rápidamente después del arresto de Gorou. Tenían sangre de debajo de las uñas de Hirano y después de compararla con muestras de sangre obtenidas del hombre mismo, estaba claro, sin lugar a dudas, que Gorou era el asesino. Tenían al vecino como testigo ocular que colocaba a Gorou en la escena, su sangre en la víctima y una hoja de cargos en los registros de la policía que contaba una historia de participación en el tráfico de drogas. No necesitaban nada más para poner a Gorou en el lugar. Lejos por unos buenos años. La pena capital existía en Eden Leaf Village y Land of Fire, pero el valor de la vida era muy diferente en un conflicto mundial con una guerra librada con mercenarios sobrehumanos. Que Gorou matara a una persona no justificaba su ejecución. Gorou tenía algo más planeado para su futuro. Si tenía suerte, pasaría algún tiempo en prisión, pero eso era poco probable. Gorou fue una vez un shinobi y poseía un cuerpo fortalecido por chakra. Dejar que un cuerpo capaz estuviera inactivo en cautiverio era un desperdicio. En cambio, Gorou sería sentenciado a unos años como esclavo no remunerado en las minas, excavando en busca de carbón o cualquier mineral que fuera necesario extraer. Takuma no envidiaba a Gorou en lo más mínimo. Había oído historias sobre cómo se trataba a los delincuentes en las minas. Ninguna de esas historias tenía asociada la palabra agradable. Kano dejó a Gorou solo en la habitación y caminó hacia el área de observación. Se quitó los guantes de cuero manchados de sangre y se dejó caer en la silla vacía. No abre la boca, Kano chasqueó la lengua. Ya habían atrapado a Gorou por el asesinato, pero querían más de él. Kano no le estaba quitando la vida de Gorou por diversión. Querían que Gorou nombrara a alguien del grupo Aru y lo implicara por ordenar el golpe. Pero Gorou había mantenido los labios cerrados. Habría aceptado el trato que le ofrecimos antes, comentó Arisu. Le habían ofrecido a Gorou una sentencia rebajada, menos tiempo en la mina, pero él la rechazó y mantuvo la boca cerrada, lo que los llevó a usar la fuerza. Conocían a los superiores del grupo Aru detrás de Gorou, pero necesitaban la palabra dispuesta de Gorou para crear un vínculo con ellos y poder avanzar en el asunto. ¿Tiene miedo? Takuma miró fijamente a Gorou. Él sabe que no lo mataremos, pero eso no se puede decir de la gente del grupo Aru, si abre la boca, ni siquiera ir a las minas durante unos años será seguro. El problema era que Takuma no sabía cómo explotar el miedo. No sabía cómo eclipsar el miedo de Gorou al grupo Aru o aliviar ese miedo con la condición de... Lo intentaremos de nuevo mañana, suspiró Kano mientras estiraba sus brazos y piernas, y si aún se niega, seguimos adelante. Técnicamente, ya habían terminado con el caso de Gorou. Tener en sus manos a alguien del grupo Aru estaba tratando de hacer algo extra con la situación. Muy bien, se hace tarde. Salgan los dos, dijo Kano. Se volvió hacia Takuma. Solo una última cosa. No me importa cómo se arresta a un sospechoso que se resiste al arresto, siempre y cuando no dañes la propiedad pública. Una parte de los costos de reparación se sale de nuestro presupuesto y ya no tenemos mucho de eso. Entonces, tratemos de no vaciar nuestras billeteras. Sí, señora. Takuma entendió e hizo un saludo burlón. Entendía de todo corazón de dónde venía Kano. La aldea oculta de la hoja siempre estuvo en estado de daño y reparación debido a la presencia de shinobi. Las cosas se rompieron debido al uso descuidado del chakra y la fuerza, lo que hizo que el gobierno gastara una parte significativa del presupuesto en el mantenimiento de la aldea para mantenerla habitable. Takuma suspiró. Por supuesto, en el mundo real existían disparidades. En áreas empobrecidas como donde vivía Takuma, los fondos a menudo no llegaban y, cuando lo hacían, eran insuficientes y había que estirarlos, lo que llevó al uso de materiales de construcción deficientes. Los caminos alrededor de su casa tenían nuevos baches cada vez que llovía. Podía derribar postes de luz, romper paredes, cavar agujeros en el suelo, y pasarían meses antes de que alguien moviera su trasero para arreglar cosas. Takuma sacudió la cabeza y se despidió. Se puso ropa informal en el vestuario antes de dirigirse a la ciudad. Ser un shinobi a menudo convertía la distancia en desplazamiento. Era como marcar un punto en el minimapa y dirigirse hacia él en línea recta.
Takuma evitó los robots saltando de techo en techo, evitando pisar carreteras y ocasionalmente observando a la gente debajo de él. Ver a la gente seguir con sus vidas mientras él saltaba sobre ellos era una de sus vistas favoritas. Pronto llegó a su destino y se puso un pasamontañas negro sobre la cara antes de entrar a un viejo restaurante por la entrada trasera. El restaurante estaba atendido por una madre y su hijo de poco más de 20 años. La parte trasera del comedor se podía ver a través de la cocina, pero no desde el comedor. Ambos vieron entrar a Takuma, pero ninguno le dio una segunda mirada y volvieron a trabajar. Ambos eran civiles y regentaban un restaurante legítimo, pero también albergaban una de las entradas al ring exclusiva para miembros del personal y combatientes. No sabía qué trato habían hecho con el anillo y no le importaba. Takuma entró en una habitación trasera con un enorme agujero de buen tamaño en el medio. Pasó por encima de la pared poco profunda y saltó al interior. La profundidad era de unos 6 metros y se abría a un túnel tosco con bombillas amarillas recubriendo el techo que daba a los familiares pasillos del ring. Fue directo a su vestuario unipersonal que tenía su equipo. Llamaron a la puerta y Scars salió de la habitación para encontrarse con el empleado de ring. ¿Listo? Takuma asintió y caminó lentamente hacia la entrada de la arena. Ser rudo y duro con Gorou no era solo terminar las cosas rápidamente. También fue para garantizar que el propio Takuma no resultara herido. Tal como estaban las cosas, el activo más importante de Takuma era su cuerpo. Si se lesionaba, era una molestia molesta hasta que lo curaran. Se movía mucho estos días. Además, ya tenía una ocupación que ponía en riesgo su bienestar. No quería agregar otra. Y cicatrices. Takuma salió corriendo del túnel y entró en la jaula entre los aplausos de la multitud. Dio una vuelta completa para mirar a toda la gente alrededor de la arena. Había crecido el doble desde sus primeros días de contrato. Ya no le sorprendió. Sus lugares de pelea habían mejorado, lo que hizo que la audiencia mejorara naturalmente. Además, tenía una racha de 9 victorias consecutivas, lo que atrajo a la audiencia de apuestas hacia él. Takuma estiró la espalda y giró el hombro mientras se giraba para mirar a su oponente, solo sorprendido al ver a un joven adolescente parado frente a él. El 99% de las personas con las que luchó eran adultos jóvenes y adultos, y a veces había personas en la cúspide de la edad adulta, pero no había tenido a alguien tan joven como el tipo frente a él. Por lo que parece, su oponente no podría tener más de 16 años. La pregunta era, ¿por qué enfrentarían a alguien tan joven contra él? Esta fue la pelea número 19 en su segundo contrato y había ganado 14 de ellas, un récord estelar. Y si se incluyen sus 42 victorias anteriores, todavía tenía un porcentaje de victorias del 60%. Y en su contra está el Fire.net con un récord de 13-15. Ni siquiera 36 peleas. Takuma frunció el ceño. Takuma dejó esos pensamientos a un lado cuando el locutor salió de la arena y dirigió su atención a su oponente, Fire.net. La pelea fue en la categoría de Taijutsu, lo que de alguna manera explicaba por qué alguien como Fire.net había sido enfrentado contra él debido a que Fire.net todavía era un luchador sin experiencia, pero aún así no explicaba por qué contra él. En el momento en que las puertas cayeron, Takuma disparó hacia Fire.net, quien asumió una postura en lugar de crear distancia entre ellos. Si Takuma fuera Fire.net, habría hecho una distancia entre ellos, dada la brecha en su récord, pero al ver que Fire.net asumió una postura, estaba confiado o sin experiencia. Por un momento, Takuma se preguntó si había algo extraño con Fire.net y que el tipo podría ser uno de los prodigios, tal vez incluso alguien que estuviera en un equipo Jonin. Pero lo dejó de lado casi de inmediato. Estaba al ataque y dudar mientras estaba en ataque era lo último que uno debía hacer. Plantó su pie en el suelo mientras giraba y lanzaba un gancho giratorio al costado de Fire.net, quien intentó bloquear el brazo. Las piernas de Fire.net no pudieron mantenerlo en el suelo y salió volando hacia un lado. Takuma pisó el pedal y persiguió a Fire.net mientras este caía y rodaba por el suelo mientras intentaba recuperar el equilibrio. Fire.net recuperó el control y se deslizó hacia atrás sobre una rodilla y un pie. Pero cuando levantó la vista, Takuma se abalanzó sobre él con un puñetazo que lo derribó a pesar de tener un bloqueo. Takuma no falló y venció a Fire.net montado en la cintura y lanzó una lluvia de golpes en su cara mientras Fire.net intentaba levantar sus brazos unidos para bloquear, lo que no salió bien ya que Takuma recibió la mayoría de sus golpes. Grieta.
La máscara de Firenet se rompió, apareció otra grieta, y otra, hasta que el cuarto inferior izquierdo se rompió, exponiendo el pasamontañas negro debajo de él. Quizás fue el pánico por parte de la máscara que se desprendió lo que hizo que el brazo de Firenet se levantara y agarrara las manos de Takuma. La pelea se ralentizó cuando Firenet agarró las muñecas de Takuma mientras este último intentaba empujar sus puños hacia adelante. Takuma miró fijamente los ojos marrones de Firenet, uno de los cuales casi se había cerrado debido a la hinchazón causada por la paliza de Takuma. Takuma sintió temblar los brazos de Firenet. Puso un poco más de fuerza y los brazos se doblaron mientras Firenet gemía bajo presión. Debes tener cuidado con tus manos, dijo Takuma, su voz modulada con chakra. Al momento siguiente, Takuma abrió el puño y agarró las muñecas de Firenet mientras le quitaba el agarre de las muñecas. Estarás en graves problemas si pierde una de tus armas principales. Takuma agarró con fuerza la muñeca de Firenet y la giró en sentido contrario. El único ojo de Firenet se abrió como platos. Comenzó a temblar y empujar debajo de Takuma mientras intentaba liberar sus manos con desesperación. Takuma sintió que los huesos movían bajo su agarre antes de sentir los chasquidos. Firenet gritó al sentir que se le rompía la muñeca. Takuma soltó una de las muñecas de Firenet y lanzó un brutal codazo en la cara de Firenet que lo dejó sin luz. Cicatrices. Victoria. Gritó el locutor. Takuma se levantó y miró a su oponente con el ceño fruncido. La pelea fue fácil, lo cual fue bueno para él. Significaba más dinero, puntos de misión y no tenía que contratar a Sango para sesiones de curación, pero no pudo evitar sentir un mal sabor de boca. Ahora, después de que terminó la pelea, quedó más claro que nunca que Firenet no debería haber peleado con él. En ese momento, sintió que era Bishop y Firenet era él. Con esta victoria, Scars ha establecido una racha de 10 victorias consecutivas, lo que demuestra por qué es una de las estrellas en ascenso. Takuma salió de la arena mientras el locutor lo animaba. No le gustaba participar en el revuelo porque no le servía de nada, ya que no necesitaba que le acariciaran el ego después de cada victoria. Pero no podía mentir que el bistec ganado en 10 peleas se sentía muy bien, también que se preguntó si debería salir a celebrarlo. Ah, Scars, mi preciado niño. Tan pronto como Takuma entró al túnel, su estado de ánimo se abrió al escuchar la voz de Tsubura saludarlo. Su estado de ánimo empeoró cuando vio la cara gorda del jefe del anillo. Quería darle un puñetazo, pero los dos guardaespaldas de Tsubura le impidieron hacer un movimiento. ¿Por qué Tsubura estaba aquí? Debo felicitarte por tu actuación estelar, muchacho, dijo Tsubura con su sonrisa grasienta. Estás haciendo muy feliz a la gente con tus peleas. ¿Quieres decir que te estoy haciendo feliz con mis peleas?, resopló Takuma internamente. Por eso creo que es un buen momento para llevar las cosas al siguiente nivel, continuó Tsubura. Es hora de cumplir tu contrato, muchacho. Es hora de que le des nueva vida a la categoría 2V1. 4. Los ojos de Takuma se entrecerraron. Habían pasado 3 meses desde que Takuma había iniciado su segundo contrato con el ring, y en ese tiempo había saltado entre las categorías de Taijutsu y armas, acumulando triunfos en su palmarés. Los oponentes se habían vuelto más duros, pero él también. El récord de la flor y nata fue prueba de ello. Takuma atribuyó la mayor parte al miedo. Se había vuelto cauteloso ahora que estaba en la policía militar de la hoja. Se había vuelto más crítico con respecto a su seguridad. No quería entrar al entrenamiento con una lesión visible y ser interrogado al respecto. Podría usar la excusa del entrenamiento un par de veces, pero si sucediera repetidamente, no sería más que sospecha. Creía que lo que estaba en juego lo había hecho mejor en la lucha. Pero ahora, con el 2 contra 1 introducido en la refriega, Takuma sintió que lo que estaba en juego volvía a aumentar. Sintió que el estrés crecía dentro de él, pero lo asimiló. Él podría hacerlo. Él había mejorado. ¿Es apropiado, no crees? 20ª pelea y una racha de 10 victorias consecutivas en juego en tu debut 2V1, dijo Tsubura. Me alegro de que la planificación haya ido bien. Tu próximo será memorable. Los ojos de Takuma se abrieron detrás de su máscara. Se dio cuenta de por qué había luchado hoy contra Firenet. Miró a Tsubura mientras el mal sabor en su boca empeoraba. Tos. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 36. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 110.
CH4, 10, 110. ¿Quieres leer antes de lo previsto? Dirígete a Patreon @www.patreon.com o link. El enlace también está en la sinopsis. Takuma se sentó en el único banco del túnel del luchador. A su lado estaba un empleado de ring, y una mirada decía lo tenso que estaba. Cualquiera estaría tenso estando cerca de Takuma como estaba ahora. A pesar de que su rostro estaba oculto detrás de una máscara y el túnel oscuro oscurecía sus ojos, la vibra proveniente del lenguaje corporal era pesada y opresiva. Uno no podría estar más claro que Takuma no estaba de buen humor. Y la lucha comenzará en breve, dijo el empleado. Takuma asintió sin levantar la vista. Se suponía que su debut en la categoría 2v1 sería un día trascendental y deseaba estar en óptimas condiciones para la pelea, pero durante los últimos 3 días, su estado de ánimo había estado en llamas desde su última pelea. Si tuviera la opción, Takuma no participaría en el ring. Y aunque era consciente de sus sentimientos hacia el anillo, era consciente del hecho de que, tal como estaban las cosas, su vida giraba en torno al anillo. Podría decirse que sus peleas fueron la parte más importante de su entrenamiento, la mayor parte de su fuente de ingresos, la razón por la que vendía drogas y por qué tenía que tener tanto cuidado con todo lo relacionado con su vida personal. La vida podría haber sido mucho más fácil si el anillo no fuera parte de ella, pero aún así lo hizo por su futuro. Y tal vez fue por eso que Takuma se tomó el anillo muy en serio. Cada victoria traía dinero, pero cada pelea también conllevaba el riesgo de lesiones y muerte para él y el oponente. Aunque cada luchador sabía que no debía realizar golpes mortales, todo era posible en el fragor de la batalla. Curiosamente, Takuma había desarrollado un sentimiento de orgullo por lo que hacía. Para él, requirió mucho trabajo actuar en cada batalla. Tuvo que entrenar para ello, asegurarse de estar en óptimas condiciones para la pelea y luego pelear teniendo en cuenta minimizar las lesiones para reducir riesgos y gastos futuros. Lo que hizo que cada victoria fuera valiosa, haciéndola ganar con esfuerzo. Entonces, cuando se dio cuenta de que Tsubura había amañado la pelea contra Fallornet para darle una victoria fácil, ese orgullo suyo había resultado herido. Cuando debería haber estado feliz por la victoria rápida y fácil sin lesiones, sintió que la victoria fue barata. Takuma se dijo a sí mismo que se estaba preocupando demasiado por eso innecesariamente, pero no importaba cuánto se lo repitiera, no podía convencerse a sí mismo de no sentirse una absoluta mierda. No creía haber estado más enojado en su vida. Se sintió insultado. 3 ya es hora, dijo el empleado. Takuma se levantó de su banco y caminó hacia la salida. El locutor estaba terminando de presentar al dúo que luchaba contra él. Cerró los ojos y se concentró en el ruido y los vítores de la multitud. Era más grande de lo habitual, tal vez incluso más grande que cuando peleó con Irombuya, su pelea más importante en el ring. El revuelo en torno al 2v1 fue enorme. El estadio elegido para ello también fue uno de los más grandes para dar cabida a la capacidad. No había estado en el ring desde la semana pasada, pero le había escuchado a uno de sus clientes que miraría y apostaría en la pelea. Takuma escuchó su nombre artístico y salió del túnel tranquilamente. Inmediatamente, los niveles de ruido aumentaron y lo golpearon como una pared. No miró a nadie por mucho que sacudieran las paredes de malla a su alrededor, caminó tranquilamente hacia la arena, y solo entonces miró a su alrededor y la multitud era realmente más grande, gente parada alrededor golpeándose los hombros unos contra otros, gritando sus gargantas en anticipación de una batalla sangrienta. Takuma había hablado en público un par de veces y los ojos de la multitud le molestaban, pero, por extraño que parezca, la multitud en el ring no hizo nada por él. Había luchado frente a un grupo insignificante de unos pocos y una multitud abarrotada. Ambos eran iguales. Cuando había una persona frente a ti tratando de romperte huesos o clavarte metales puntiagudos en el cuerpo, no había tiempo para preocuparte por las multitudes. Luego finalmente miró a sus oponentes del día. Ver a 2 personas en la arena además de él fue algo extraño. No había visto una pelea de 2 contra 1 debido a su rareza. Las pocas veces que los retuvieron, no tuvo libertad para ir a verlos. Agregar una persona más hizo que la gran arena pareciera más pequeña, lo cual era cierto si se consideraba cuánta distancia podía cubrir y controlar una persona promedio. Pero sí conocía a sus oponentes. El ring informó a los luchadores de antemano sobre sus oponentes. Cuando Takuma era nuevo, la competencia con la que peleaba estaba al final del barril, por lo que no había mucha información disponible sobre ellos.
Sin embargo, a medida que consiguió victorias y las peleas se volvieron más formidables, la oposición también aumentó en calidad y por lo tanto tuvo más detalles sobre ellas debido a su popularidad. El personal de Ring también se volvió más amigable cuando firmó su segundo contrato, dándole consejos y trucos cuando pasaba por las oficinas después de cada pelea. Takuma realmente pudo entender por qué los luchadores del Ring se unían a los equipos. Se agachó mientras miraba a sus oponentes. 2 hombres. Uno de ellos tenía un simple círculo rojo en la máscara donde se suponía que debía estar la nariz, y la fuente de su nombre. Nariz de payaso. Y su compañero de pelea, Stonehands, un nombre que supuestamente proviene de unas manos anormalmente grandes, desproporcionadas con respecto a la altura del hombre y más adecuadas para alguien de 2 metros de altura, lo suficientemente grandes como para sostener cómodamente una pelota de baloncesto. Ambos tenían su segundo contrato y cada uno tenía más peleas que él, pero tenían récords peores que él. Por lo que había anunciado el locutor, parecía que ambos tenían un récord de victorias inferior al 50%. Tenía sentido que tuvieran un historial peor que él. No tendría sentido desde la perspectiva de las apuestas si ambos miembros del dúo tuvieran el mismo nivel que el oponente en solitario. Era necesario lograr un equilibrio para que la audiencia pudiera ver a ambos lados ganar, 2 personas trabajando juntas para derrotar a un oponente más fuerte o un luchador comparativamente más fuerte logrando una victoria contra 2 personas trabajando juntas en tándem. Solo entonces las probabilidades de apuestas funcionarían. Takuma mantuvo sus ojos en sus oponentes, quienes susurraban entre sí. Debido a sus máscaras, Takuma no podía leer sus labios y el ruido de la multitud hacía imposible escuchar a escondidas. Pero pudo leer algo de su lenguaje corporal. No han hecho un plan, pensó Takuma. Se levantó y caminó hacia ellos tan pronto como el locutor comenzó a caminar hacia la salida. Al ver a Takuma moverse repentinamente, Clown Nose y Stonehands interrumpieron su conversación y se alejaron el uno del otro, tomando posiciones de manera apresurada. Como era la primera pelea 2 contra 1 de Takuma, Tsubura había llegado a la subcategoría de Taijutsu, lo que significa que no se permitían armas. Takuma apretó el puño mientras su paso se ampliaba y ya estaba corriendo cuando el locutor salió. Stonehands corrió hacia adelante y se paró frente a Clown Nose, quien comenzó a moverse hacia los lados. Takuma vio a Stonehands levantar sus enormes manos en puños, listo en posición de lucha para enfrentarlo en una batalla. Pero Takuma no disminuyó la velocidad, y en el momento en que estuvo dentro del alcance de Stonehands, Takuma saltó sobre la cabeza de Stonehands y lo pasó sin confrontación. ¿Uno qué? Takuma no miró a Stonehands y se dirigió hacia Clown Nose, quien fue tomado por sorpresa. Takuma dio un salto corto y plantó una patada giratoria que fue bloqueada, pero seguida de 2 patadas más antes de que sus pies se tocaran, una de las cuales alcanzó a Clown Nose en la cadera. Gruñó Nariz de Payaso ligeramente, pero la patada no pareció hacer mucho daño mientras lanzaba un puñetazo hacia la cara de Takuma que esquivó moviendo su cabeza hacia un lado y seguido de un golpe al cuerpo, hundiendo su puño debajo. Cofre de Nariz de Payaso. El cuerpo de Clown Nose se dobló, abriendo oportunidades para causar más daño a Clown Nose, pero Takuma era consciente de que estaba luchando contra 2 personas. Agarró los hombros de Clown Nose con ambas manos y cayó al suelo, tirando de Clown Nose con él antes de patear a Clown Nose sobre él. Stonehands, que corría hacia Clown Nose y Takuma, se encontró nuevamente con una sorpresa inesperada cuando vio a Clown Nose arrojado hacia él. Stonehands no tuvo más remedio que atrapar a su compañero de equipo en lugar de atacar a Takuma. ¿Estás bien?, preguntó. Respondió Nariz de Payaso. Ese sí, estoy bien. Vamos a... Pero antes de que pudiera terminar la frase, Manos de Piedra lo empujó hacia un lado. Fue porque Stonehands vio a Takuma por encima del hombro de Clown Nose. Takuma dio un paso rápido hacia el dúo y quiso golpear a Clown Nose en su espalda, pero cuando vio a Stonehands empujar a Clown Nose, sus ojos brillaron y simplemente cambió el objetivo. Su brazo tenso salió disparado con chakra fluyendo a través de los músculos, aumentando una fuerza devastadora en el golpe. Estallido. Los brazos de Stonehands levantados para bloquear se encontraron con el puño de Takuma. No pudo mantenerse en pie y disparó hacia atrás como una bala de cañón por la fuerza que surgió del aumento de chakra de Takuma. La multitud armó un alboroto enloquecido, llenando el subsuelo con una energía que solo se podía ver en una arena de gladiadores. A pesar del ataque exitoso, Takuma chasqueó la lengua.
Su habilidad con el aumento de chakra había avanzado mucho desde que se rompió el brazo por primera vez al usarlo, y las peleas recientes en las categorías de Taijutsu especialmente le habían ayudado a desarrollar esa habilidad. Si bien estaba lejos de ser perfecto, y el aumento todavía le resultaba contraproducente en ocasiones, su control había aumentado. Y con ese aumento de habilidad, Takuma agregó otra capa de experimentación al aumento de chakra. Había comenzado a tratar de concentrar la explosión de chakra que surgió con el impacto en un esfuerzo por concentrar el daño en un área más corta. Pero no había sido así en este momento, y en lugar de que el chakra se concentrara en un área más corta, se había expandido, diluyendo así el daño en un área más grande, lo que había enviado a Stoneans a volar en lugar de tal vez infligir una pequeña fractura. En los brazos de Stoneans. Takuma no reflexionó sobre el momento y se volvió hacia Clown no y atacó contra él. No se habían comunicado de antemano y, por lo que Takuma entendió, la mejor manera de manejar una pelea 2 contra 1 era separarlos y luego lidiar con ellos uno a la vez. Clown no tuvo tiempo suficiente para recuperarse y estaba listo cuando Takuma se abalanzó sobre él, y en un instante, intercambiaron golpes con velocidades que desdibujaron sus brazos para el ojo inexperto. Clown no le dio un puñetazo al costado de Takuma, pero no sin que Takuma le diera un golpe con la palma detrás de la oreja de Clown no. Takuma tropezó unos pasos debido al dolor en su costado, pero se mordió el interior de la mejilla cuando vio a Nariz de Payaso agarrándose el costado de la cabeza con dolor. 3 dio un paso adelante y lanzó una patada lateral alta estilo taekwondo que clavó la barbilla de Clown no de Takuma antes de clavarse en la garganta. Takuma sintió una oleada de euforía atravesar lo que borró toda la ira que sentía antes de la pelea. Nunca conoció la sensación de asestar un golpe satisfactorio antes de venir a este mundo, pero después de más de 2 años de aprender combate, apreciaba cada vez que podía experimentar un golpe perfectamente ejecutado. Había pocas cosas que pudieran igualar esa experiencia. Incluso antes de que Clown no cayera al suelo, Takuma supo que había terminado. Y como esperaba, Clown no se derrumbó en el suelo de la arena. Takuma se alejó de Clown no y se enfrentó a Stoneans. No corrió hacia él, ni tampoco Manos de Piedra, cuyos brazos ahora temblaban. Ambos sabían que la dinámica de la pelea había cambiado. Con Clown no fuera del juego, la pelea ya no era 2v1. Ahora era una pelea normal, pero una pelea normal entre 2 luchadores que no estaban al mismo nivel. Takuma no levantó el pie del pedal y cargó contra Stoneans, quien le estrechó las manos y se preparó para el choque. Takuma se elevó en el aire con la pierna estirada hacia adelante, pero antes de que pudiera golpear, las garras gigantes de Stoneand agarraron la pierna de Takuma y lo hicieron girar con una fuerza sorprendente. La mano gigante envolvió el tobillo de Takuma como una esposa. A Takuma le quitaron todo el equilibrio y el impulso, pero mientras lo arrastraban en el aire, sus ojos estaban fijos en Stoneans, dándole un lugar para concentrarse. Dobló las rodillas y, antes de caer al suelo, le dio una patada en la parte superior del pecho a Stoneans. El agarre de Stoneans se aflojó alrededor del tobillo de Takuma, pero el impulso ya fue suficiente para golpear a Takuma contra el suelo de la arena, sacándole todo el aire de los pulmones. Liberó su pie del agarre de Stoneans pero quedó en peor posición que él. A ambos peleadores les tomó un momento recuperarse antes de regresar a la pelea. Stoneans intentó un pisotón que Takuma evitó con un giro hacia un lado e inmediatamente golpeó con una patada amplia para sacar las piernas de Stoneans, tirándolo al suelo. Takuma inmediatamente rodó hacia un lado y saltó sobre la espalda de Stoneans, y al momento siguiente, uno de sus brazos se deslizó alrededor del cuello de Stoneans mientras que el otro brazo bloqueó la cabeza entre 2 brazos antes de que Takuma comenzara a aplicar presión. Stoneans debió haber sentido el peligro de lo que estaba sucediendo cuando comenzó a agitarse mientras intentaba quitarse de encima a Takuma, pero Takuma no iba a dejar pasar la oportunidad cuando le dio un rodillazo a Stoneans en la espalda mientras aumentaba la presión alrededor de Stoneans. Cuello. 3 round. Stoneans intentó ponerse de pie, y con su fuerza superior, pudo ponerse de pie con Takuma boca arriba con las piernas alrededor de su cintura. Pero en el momento en que Stoneans pudo estabilizarse, sus ojos se pusieron parcialmente en blanco y retrocedió un par de pasos antes de caer nuevamente con Takuma, sin dejar que la presión alrededor del cuello desapareciera. Las manos de Stoneans arañaron el brazo de Takuma por unos momentos antes de que todo el cuerpo quedara inerte.
Takuma soltó a Stonehands y se puso de pie con la respiración entrecortada mientras miraba a Stonehands y luego al inconsciente Clown no sé en la distancia. Y luego levantó el brazo, lo que la multitud tomó como señal para provocar un terremoto subterráneo. 4. Chatea conmigo y el resto de la comunidad en nuestro servidor Discord. El enlace está en la sinopsis. Comentario 14. Comentario, fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.